Muy buenas tardes. Hoy contento de estar una vez más con ustedes en un Colado Podcast con Carlos Zapata. Conversaciones auténticas con aquellas personas que hacen la diferencia. Hoy tengo el honor de presentarle un invitado de gala, pero antes de presentar al invitado quiero pedirte, por favor, eh, que te inscribas en un Colado Podcast, en el canal Un Colado Podcast y en la nave digital, ya que cada vez que tú te inscribes tenemos la oportunidad de poder tener invitados tan importantes como el que tenemos hoy, que nos edifican, que nos apoyan. Dale a la campanita, apóyanos con eso, porque hemos visto que el 80% de las personas que ven el Colado Podcast al final no están inscritos. Entonces, quiero pedirte de favor que para seguir creándote un contenido de mucho valor como este que te traemos, que te inscriba. Hoy vamos a conversar con un especialista en estadística, un profesional de primer nivel, pero que sobre todo tiene en sus manos el instrumento donde se absorbe la data, donde el gobierno central absorbe la data para tocar las personas más vulnerables. Hoy yo tengo el privilegio y el honor de conversar con un amigo, Augusto de los Santos. Un gran amigo, bienvenido a tu espacio, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias por la invitación y por darme la oportunidad de compartir con todo tu público de las cosas que hacemos, de cómo estamos trabajando en nuestra institución. Y bueno, siempre un honor también tener un ratico y sonreír contigo. Tanto que me Oye, en un gusta. ratico nos vamos a tomar un coladito, un cafecito, para que edifiquemos a nuestra audiencia, que le sigamos dando conversaciones de valor como la que tú generas. Para mí es un privilegio poder decirle a cada dominicano que los datos que este hombre va a presentar y las transformaciones en materia de protección social han sido significantes y en el cual yo me siento comprometido y voy a estar comprometido con que en la República Dominicana se siga creando políticas públicas de levantamiento de datos, sobre todo que estamos en esta época, la era de la inteligencia artificial, la era donde más tenemos problemas con los clímax. Vamos a hablar un poquito más adelante ahí con Augusto. Pero antes, yo quiero, de verdad, hermano, hablar con el hombre más allá del cargo, más allá del director. Yo quiero saber qué significó cuando ya tú tienes la data real en las manos, saber que existen personas que están en un estado de vulnerabilidad extrema, como el ser humano, no el director de Ciuden, como el ser humano le toca cuando tiene que visitar uno de esos lugares, de esos campos. Mira, justo esta mañana tuve una conversación de valor con una colaboradora que de reciente ingreso en la institución y le hablaba precisamente de ese tema, de la diferencia que hay cuando tú trabajas información a cuando tú le ves el rostro a la información con la que tú estás Sí, trabajando. porque Sí. quiero arrojarte luz porque es mi pregunta. Y es que cuando tú hablas de trabajo con datos, suena como frío, Frío, sobrio, sobrio. como que yo estoy por encima Ellos están, y sí. yo no sé qué, o sea, yo tengo un número, pero yo no sé qué hay detrás. Y quien te habla tiene mucho que ver con lo que te voy a comentar. Y es porque en un momento que yo entro a trabajar en el Gabinete de Política Social, yo escribí un dato donde yo hablaba de las políticas públicas detrás de los escritorios, sin saber que un amigo y hermano le iba a tocar trabajar en el levantamiento de datos. Cuéntame de eso. Suenan Sí, como datos fríos. Eso es la percepción que la gente tiene. sí, y es razonable. De hecho, cuando tú estás en formación, eso es lo que tú aprendes, porque tienes que concentrarte, digamos, como tipo laboratorio para los conocimientos que tú vas a adquirir. Pero luego, cuando tú tienes la oportunidad de hacer ese switch, de bajar al territorio, que yo he tenido experiencia desde 2006 en otras instituciones, luego en la Oficina Nacional de Estadística, de conocer realidades a través de levantamiento de Estuviste en la campo, ONE, en ¿verdad? la En ONE, la en ONE. la ONE. Y en la ONE tuve la oportunidad de trabajar en operativos, sobre todo en la parte de estadísticas económicas, de microempresas, de el registro de establecimientos, directorios de empresas, etcétera.
Pero cuando tú tienes la oportunidad en una institución como el Sistema Único de Beneficiarios, de ver, de compartir, de ver la realidad de muchas familias, sobre todo las más vulnerables, entonces tú vienes con una idea mucho más clara de cómo hacer políticas públicas. Porque la teoría aguanta muchas cosas, pero cuando tú miras el rostro de esas personas, cuando tú entiendes que posiblemente la solución genérica no es la que aplicaría en un campo en Vengan a Ver o en Santiago Rodríguez o en Loma de Cabrera, porque tienen una realidad socioeconómica muy distinta. A veces es un aspecto cultural, a veces es un aspecto de acceso, de dificultades de acceso, porque no en todos los lugares tenemos las mismas facilidades que pueden ocurrir entre los que estamos en las grandes ciudades, que tenemos muchas ventajas tecnológicas, facilidades de tener opciones. No en todos los lugares hay opciones. Entonces tú aprendes que hay que ver al ser humano en toda su dimensión y debes procurar que la política pública lo atienda en todas sus dimensiones, para que nadie, como dicen algunos organismos, se quede fuera. Ok. Augusto, y hablando, como te dije, quiero mirar más al ser humano. ¿Qué se siente? ¿Qué historia te ha marcado que cuando tú llegas a tu casa y sabes que tienes la comida, que tus hijos tienen buena escuela y tú vienes de una realidad social, de palpar una realidad social, a ti nadie te lo está contando, lo estás viviendo? ¿Qué se siente cuando tú llegas a tu casa y tienes un manjar de comida esperándote? Tus hijos tienen seguridad social, ¿no? Tienen educación, tienen salud. ¿Cómo marca eso al ser humano detrás del cargo? Bueno, justamente eso es lo que me hace pensar en seguir trabajando de forma ética y transparente para asegurar que ese que no tiene ese acceso o esa facilidad para educarse o incluso tener documentos, porque tenemos muchos dominicanos sin documentos, Wow. tenemos muchas personas ¿Quién diría? todavía 2026. todavía con problemas de techo, piso, paredes, y lo vivimos ahora con estas inundaciones recientemente, como cuando antes uno pensaba en una lluvia, uno piensa, ay, me voy a acurrucar a mi casa temprano. Ahora tú piensas, wow, ¿cuántos hogares van a estar inundados esta noche? ¿Cuántas personas pueden dañársele sus medios de vida, sus enseres, etcétera? Entonces te hace ver la vida de una manera diferente y te pone propios retos, o sea, me pone retos particulares. Me dice, bueno, mientras más transparente yo soy en mis procesos, mientras más hago bien mi trabajo, puedo ayudar a que familias como esa que tú describan puedan recibir una mayor atención del Estado dominicano. Qué bueno. Cuando tú visitas una comunidad, que tú llegas al terreno, al campo, yo sé que tú tienes un trabajo que tienes que dirigir a un grupo de hombres y mujeres. eh, ¿Cómo logras? ¿Qué es lo que más te impacta cuando tú llegas a la comunidad? Mira, lo que más me impacta, y te cuento los terrenos recientes en los que hemos estado sobre todo en la frontera norte y la frontera sur, específicamente Las Piñas, San Juan, y en la frontera norte de Dajabón, Santiago Rodríguez y Montecristi. Ver cómo en el territorio hay tanta cohesión social, cómo las personas crean juntas de vecinos para solucionar problemas, asociaciones y clubes de madre, clubes comunitarios, asociaciones de agricultores. Entonces, son canales con los cuales tú puedes establecer alianzas estratégicas de defensa, no de un interés particular, sino del interés comunitario. Entonces, ahí se te abre como esa buena vibra de, wow, mira qué bonito cuando trabajamos articulado en favor de la comunidad, cómo empiezan ellos a generar resultados en favor de esos espacios. Entonces, esa es una de las alianzas que hacemos siempre, tanto con los gobiernos locales, con las comunidades, con las propias gobernaciones, tratar de asegurar que esa gobernanza, nosotros podemos montarnos en esa gobernanza y asegurar que los levantamientos de información cuenten con ese apoyo. ¿Por qué? Porque desde el mapa o desde los mapas tú puedes tener una idea, pero cuando tú llegas allá te encuentras con que muchas veces el mapa te orienta, pero hay más fuera del mapa y quien te puede ayudar son justamente esos enlaces comunitarios, con lo cual tú haciendo una interacción directa con ellos puedes tener mejores resultados para que más familias sean identificadas. Sí. Augusto,
Esta pregunta se la voy a hacer no al funcionario, se la voy a hacer al padre de familia, al hijo, al esposo, al ser humano. ¿Cómo te ha cambiado manejar los datos de índices de pobreza en la República Dominicana? No le estoy hablando al funcionario que me va a responder como me acabas de responder con tecnicismos y todo. Yo quiero hablar con el padre de familia, con el hijo, con el hermano, con el ser humano que está detrás del cargo. ¿Cómo ha cambiado eso a gusto de los... Mira, me ha cambiado y he tenido, digamos, el privilegio de poder trabajar desde muy joven en estos temas. En 2010 trabajé en la construcción de la línea oficial de pobreza y en ese entonces era muy teórico. Era un ejercicio muy teórico. Ahora en la práctica, tú entiendes que las decisiones deben pensar siempre cuál es el mínimo beneficiario común. Debes partir de ahí. No puedes pensar en que todos tenemos todo. Hay dificultades de acceso, hay dificultades en el acceso a servicios, en la tenencia de bienes, en la protección de un hogar. Y todo eso te hace pensar entonces desde el privilegio, desde gracias, estar más agradecido de Dios, de la oportunidad que yo tuve de haberme formado, de contar con un hogar, de contar con una esposa, con niños sanos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Mis padres todavía vivos, mi familia nuclear, mis hermanos todos vivos, mis sobrinos. O sea, eso es un privilegio Privilegio. que no es la media nacional. Entonces, te hace ser muy agradecido de lo que Dios te va dando, donde tú puedes ver que estar por encima de la media no debe ser para hacer el mal, sino para apoyar a que las cosas sucedan, No. a que el país mejore. Y ahí tengo que hablar como funcionario, porque también yo no me considero un funcionario tradicional, me considero alguien que le ha tocado ejercer una función pública. Y como una persona que le toca ejercer una función pública, he ido desarrollando capacidades, pero esas capacidades no me hacen superior por tenerlas, sino que es parte de mi esencia. O sea, yo quiero aportar, quiero ayudar, pero es porque soy así, porque me nace dentro de mí. Qué bueno, qué bueno. Te voy a hacer una pregunta que no puedo pasar por alto, me veo obligado, ya que tienes el privilegio de tener a tus padres, tus hijos, tus hijos entienden el trabajo que tú haces, cómo tú se lo explicas, cómo tú le dices a tus hijos la importancia del que tiene menos, cómo tú le explicas lo que tú haces, o ellos lo entienden. Todavía son muy pequeños, y uno de 3 años, el de 6, pues más o menos va viendo que su papi trabaja bastante, Gente, tu que su ausencia. papi viaja mucho, al interior, o sea, sobre todo ahora que iniciamos un levantamiento en Santiago Rodríguez, me dice el más pequeño, eh, salí un día y me dice, pero tú no te vas para Santiago Rodríguez porque tú duras mucho por allá. Ay, Dios mío, Dios lo bendiga. Sí, entonces, es parte, digamos, todavía están muy pequeños para entenderlo. Ahora, lo que la ausencia se nota, o sea, este trabajo es muy comprometido y el servicio público es comprometido. Eh, a veces inicias a las 8 de la mañana una agenda de trabajo y quizás sabes cuándo inicias, pero no cuando vuelves. Y pueden darte 10, 12 horas de trabajo de manera continua, un fin de semana. Si no hay una emergencia, como Si no hay una emergencia, como por ejemplo las lluvias que han ocurrido desde febrero hacia acá, donde hemos tenido que trasladarnos constantemente, ir a varios territorios, donde ahora mismo nos encontramos desplegando ficha básica de emergencia, pero también los levantamientos tradicionales de información. O sea, es mucho lo que se va haciendo en una institución pública y es mucho lo que se demanda de una institución como SIUBEN. Y el trabajo que vamos haciendo, pues, hace que tú te mantengas siempre con expectativa de que qué es lo nuevo que viene. O sea, a veces la agenda te cambia del cielo a la tierra
y todo por la misma dinámica y la respuesta que hay que dar a los más sobre todo a los más vulnerables. Claro. Continuando con la misma sintonía de lo que hablamos de lo personal, ¿alguna vez tú has llegado a tu casa que has visto algún caso y te ha llevado ese peso emocional y lo expones en tu casa o se te nota que llegaste golpeado porque viste una u otra cosa en el campo cuando te ha tocado ver situaciones de personas que tú dices, wow, y llegas a tu casa y lo tienes todo? ¿Has llegado con ese peso emocional? Sí, pero también, si hay algo que a mí más me ha marcado, es la capacidad que tienen las personas, incluso los más vulnerables, los que menos tienen, de siempre ofrecerte algo. Una sonrisa, un momento, una silla. Ya sea esa silla, en mal estado se paran y te dan la mejor de la silla de su mal estado. Como una forma de agradarte, de ven, siéntate aquí, tú eres bienvenido en mi espacio. O sea, trato de no solamente llevarme eso que tú mencionas, sino también esa parte bonita de lo que uno aprende de la gente. De que uno aprende de la gente que nadie tiene tampoco, que no puede dar un buen momento, un buen espacio, en este caso una buena entrevista, de cómo la gente es ocurrente, mientras le van haciendo las entrevistas y da respuesta a veces muy jocosa, Claro. eh, cómo se refieren a veces a las parejas. Bueno, el hombre anda por ahí, pero ese es su esposo. Sí, es el hombre que anda por ahí. Y un muchacho que vive, pero hijo suyo, sí, hijo mío. Entonces, tú te llevas, digamos, en doble vía. Te llevas también el regalo de conocer la grandeza del ser humano, que no depende de tener o no tener, sino del ser humano que siempre quiere dar algo, de sentir que aporta, de sentir que a pesar de que tú lo estás visitando y tú no le estás pidiendo nada, tiene que congraciarse contigo, aunque sea con una sonrisa o con darte su mejor silla o con darte la oportunidad de tener una buena conversación. Y a veces empiezan a contarte cosas de su vida y tú tienes que, ok, gracias, pero mira, ahora cuéntame, ¿quién, el nombre del niño? Lo tiene ahí, el NUI del niño. Pero es un regalo que, como tú mencionas, a veces te llevas momentos muy tristes, pero yo prefiero quedarme con eso de ver el ser humano en todas sus dimensiones y su grandeza, porque efectivamente hay muchas oportunidades para desarrollar en el país, pero también hay mucho optimismo, mucho deseo de seguir hacia adelante, mucho deseo de aportar y mucho deseo de ver un mañana mucho más bonito. Y creo que eso es una de las grandezas de ir al territorio y de conversar y verle la cara a la gente. Sí, tú eres de los directores de Suben que te faja en campo también. Sí, Que no exclusivamente. yo viajo cada vez que hay operativos, trato de ir al inicio, a los actos protocolares, aprovecho, voy al territorio, voy a reuniones con asociaciones, con tomadores de decisión, con ciudadanos, a veces me siento en el parque, a veces me gusta llegar el día antes y cenar en el territorio, en cualquier sitio del territorio, y escuchar, Excelente. ver qué está pasando, ver, entender, porque así es que tú afinas la estrategia, entendiendo cómo es la cultura de la gente. Soy de los que luego en el operativo siempre trato de ir una o dos veces o por lo menos 1 o 2 días, ir a diversos territorios, sentarme, escuchar una entrevista, voy como veedor y trato de que pase el proceso para poder retroalimentar a mis supervisores posteriormente y demás. Pero también eso es la cara de cara a campo, pero ah, todo esto también conlleva todo un preparativo técnico, tecnológico, sobre todo, que hay que trabajar muy de cerca con equipos multidisciplinarios, con un equipo de operaciones que debe garantizar toda la logística, todas las estrategias, con equipos administrativos y financieros que deben asegurar los recursos, que muchas veces no están a tiempo, y hasta eso hay que trabajarlo, ese coaching de cómo vamos a atender esa situación en medio de operativos de campo, etcétera. O sea que es un trabajo que te permite desarrollar, bueno, incluso hasta lo normativo. Siempre revisar antes de tomar una decisión y ser prudente con esos temas. Entonces te permite como ver todas las dimensiones que pueden ocurrir, a pesar de tú estar muy cercano a la gente, ver cómo todo lo demás debe interactuar para que se logre el resultado.
Si mañana tú tuvieras un decreto en la mano que diga, vas a estar en el cargo hasta el 2030, expresamente hasta el 2030, ¿cómo tú quisieras, primero, son dos preguntas en una, qué vas a desarrollar de aquí al 2030 y cómo tú quisieras que la gente recuerde el paso tuyo por la institución? Mira, eso es algo que en el plan estratégico tratamos de dejarlo muy claro, 2026, 2026, 2028, 2025, 2028, perdón. Y tratamos de dejarlo muy claro en materia de hacia dónde estamos llevando el CIUBEN. Estamos llevando el CIUBEN a una institución que sigue un franco proceso de modernización. Un CIUBEN que interopera con otras bases de datos y que está listo ¿Con cuáles instituciones te están interoperables? actualmente con CISALRIL, con TCS. Oh, excelente. O sea, son instituciones que tienen un alto modelo de madurez y podemos intercambiar de manera viva. Pero quiero dejar un CIUBEN en 2030, un CIUBEN que interopera, un CIUBEN que trabaja y tiene todas las estructuras, Líneas de tiene todos los conexión. sistemas de conexión de base que permitan que cualquier institución del Estado Dominicano cuyo modelo de madurez tecnológica sea avanzado pueda intercambiar información para mejorar la protección social dominicana. Quiero dejar un CIUBEN a su vez que se actualice a través, o actualice al menos algunas de sus variables a través de los registros que reposan en la administración pública. Un CIUBEN que el ciudadano pueda recibir una respuesta activa y no reactiva. Es decir, no es que el ciudadano venga donde mí a pedirme cosas, sino que yo pueda decirle al ciudadano, mira, estos son tus derechos en este momento y esos derechos tú puedes acceder. Para eso hay que seguir trabajando todo el ecosistema de datos. Hay cosas que no solo dependen de CIUBEN, sino dependen de otras instituciones. Estamos apostando en diversos espacios, como en la mesa de interoperabilidad con el MAP, donde hay unas 8 instituciones del Estado que participamos y nosotros tratamos de estar ahí entre las principales, aportando en la parte normativa interna, incluso cómo creamos protocolos que permitan que la información fluya adecuadamente, que se protejan los datos de las personas. Yo soy de la corriente de tipo que cuando ocurre un error, perfecto, yo quiero saberlo. No para volverme loco, no, para empezar a trabajar la solución. La solución total. Yo creo en eso que me decía una vez un profesor de administración. Las aerolíneas cometen un error una sola vez. El próximo avión que tiene un error no lo tiene por eso, lo tiene por otra cosa. Y el manual de la IATA es enorme. Y cada vez hay un protocolo nuevo que se añade y el piloto nuevo debe de saber De saber ese producto. todos sus protocolos. ¿Qué pasa si los aviones ocurren accidentes por una cosa nueva o por un error humano? Sí. Pero hasta el error humano incluso lo han minimizado y han reducido con la calidad, con el uso de la información y la mejora continua. Yo creo en la mejora continua y le doy oportunidad a mis equipos a que puedan cometer errores, a que puedan presentar soluciones creativas, claro, dentro del marco de lo que establece la ley. Sabemos que también en el Estado hay errores que no se permiten y se deben permitir. Y se deben permitir. Pero dentro del marco de crear valor, de crear nuevas ideas, pues siempre estamos abiertos a hacer las cosas mejor. Augusto, mucha gente no conoce o no entiende bien el rol del CIUBEN. Si tú lo tuvieras que explicar sencillamente, porque desde mi caso yo le diría, yo creo el CIUBEN es aquella institución que convierte datos en decisiones que salvan vidas. Así yo, un ejemplo rápido, si a Carlos Zapata le preguntaran para no hablarle técnicamente como hablas tú, quizá gente no entiende en el rol, yo diría, a ver, el CIUBEN, datos que salvan vidas. O sea, rápido yo diría esa idea. ¿Cómo tú le explicarías a los dominicanos y al mundo que ve el Colado Podcast cuál es el rol del CIUBEN? Como ahorita te decía, yo siempre tengo que pensar siempre tiendo a pensar en el mínimo posible para recibir algo. O sea,
Y eso yo lo he pensado mucho, porque cada vez que me tengo que enfrentar a un territorio, no es verdad que es el mismo lenguaje que cuando tú estás hablando a televisión o espacio, tienes que buscar la manera de llegar. Conectar con la gente. Entonces, yo le diría a las personas que el CIUBEN es la puerta de entrada a los programas sociales y a la protección social de la República Dominicana. Es la institución que te ayuda a visibilizar las diversas vulnerabilidades de las familias, entendiendo vulnerabilidad como carencia, necesidad que puedan tener, y esta las hace visibles para que el gobierno, el Estado, las instituciones de apoyo puedan entrar y ayudar a esos más vulnerables. Sí. Augusto de los Santos, le voy a preguntar a mi amigo, no dice, no, son todos tus amigos, no, pero vamos a arrojarle No, son amigos de verdad, ¿eh? Amigos de... Hermano, eh, tú tienes 2 años de gestión ya, ¿verdad? 1 año y 6 meses, pero parecen como 40. Te parecen 40. En este tiempo de gestión, ¿qué le podemos dejar? ¿Qué puede decir Augusto de los Santos que ha innovado en el SUBEN desde su llegada? No de la planificación a largo plazo que dejó quizá otro incumbente. Augusto de los Santos, ¿qué innovación podemos decir que tú has implementado en tu política pública, luego tú tomaste la dirección al SUBEN? Mira, yo me he enfocado mucho en mejorar la gobernanza. Y la gobernanza en el sentido amplio. Eso va muy vinculado a la A institucionalidad. la institucionalidad. Por ejemplo, donde reposa información de la administración pública, yo no tengo por qué hacer un esfuerzo doble. Sí, ya hay instituciones que lo hacen y están dispuestas a colaborar y tienen marco incluso de intercambio. Me he enfocado mucho en eso, en mejorar el rol institucional, en no diluirnos. O sea, al final mi rol es identificar familias. Hay muchas cosas que yo puedo hacer, Claro. muchas cosas dentro del marco normativo que tengo, pero mi rol es, mi principal objetivo, por lo que a mí me van a medir a final de cuentas, ok, ¿cuántas familias usted bien identificó? Oye, bien identificó. Entonces, hemos estado trabajando en asegurar que nuestro rol, primero, esté muy bien claro. Segundo, hay los procesos, digamos, tecnológicos, eficientizarlos, mejorarlos, hacerlo que funcionen adecuadamente. Encontramos una institución en pleno proceso de transformación, una institución que se viene adaptándose de una visión tradicional a una visión más adaptada a las nuevas formas y nuevas prácticas de la protección social adaptativa, que de hecho en esta semana sale un informe del Banco Interamericano de Desarrollo donde nos coloca entre los cuatro países con mayores modelos de madurez o mayor desarrollo en el modelo de madurez de protección social. Y ese ejercicio ha conllevado una serie de acciones y mejora continua. O sea, ese es un segundo legado que entiendo estamos trabajando fuertemente y que si me tengo que ir hoy, ya se puede constatar internamente. En tercero, actualización. Ahora mismo nos encontramos en proceso de actualizar la data. Cuando llegué teníamos unos recursos específicos, hemos logrado optimizarlo y hemos llegado ya a unas 6 provincias completas, barridas. Y este año con meta de poder terminar otros territorios más, por lo menos 6 más. Y con visión de conseguir otros recursos adicionales para de aquí a 2027 tener cerca del 50% de los hogares actualizados de nuestra base de datos y seguir trabajando hasta lograr el 100%. Entonces, todo ese proceso ha conllevado trabajar muchos protocolos, prueba y error, tropezar y volver otra vez hacia atrás, detener cosas y ajustarlas, mantener cosas en el camino con la visión de, ok, sabemos que hay un elemento que hay que hacer una mejora, sigamos trabajando con esto. Y todo eso lleva mucha concentración. Entonces, creo que por ahí, si yo tuviera que irme hoy, dejaría una institución mucho mejor en materia normativa y en materia de gobernanza. Ok. En medio de la crisis tenemos ahora mismo, y todo para nadie es un misterio,
que la crisis de la guerra con Irán va a tocarnos a todos e incluso ya tenemos un presidente que informó que todos tenemos que poner nuestra parte. Tendremos el cambio climático, la inflación. ¿Cómo la data puede ayudar al Estado a que el impacto sea menor? O sea, que cuando el Estado vaya a intervenir en materia de protección social, no sea tarde como se visualiza o se prevé. Ah, no, el Estado llegó después que el incendio pasó fue que llegaron los bomberos. ¿Cómo desde el CIUEN ustedes pueden instrumentar una vinculación con una burocracia que tenga el mínimo de burocracia para que el Estado pueda actuar en función de las datas que ustedes le prevén? Bueno, mira, cada institución tiene un rol en este sistema. Suben tiene el rol de identificar. Ok, Pero sí, a eso me refiero. ¿Identificar para qué? Para focalizar. En un momento como este, tiene importancia grande, una gran importancia que podamos lograr una buena focalización. Es decir, que el Estado a través de sus instrumentos te pueda decir, bueno, a Carlos no le toca, porque Carlos tiene estas condiciones de vida, pero a Juan sí, pero a José no. Y para eso se necesita que el SIUBEN cuente con información actualizada, con metodologías adecuadas y con posibilidad de intercambiar información. Entonces, justamente en este contexto tiene mucho más importancia el trabajo de lo que nosotros hacemos. Si nosotros podemos dar esas respuestas oportunas, que los programas sociales sigan basándose en la información del SIUBEN, a que las iniciativas incluso sigan montándose en conjunto con nosotros, pues daría una mayor facilidad, ya que podríamos optimizar el gasto público, podríamos también optimizar la asignación de recursos y podríamos también motorizar una mayor cantidad de ayudas a los más vulnerables. Un ejemplo, ahora mismo estamos apoyando una iniciativa que se está desarrollando piloto en San Juan. Era un tema de estufas limpias en el marco del cambio de estufas de leña y carbón cambio de cocina de leña y carbón por estufas con gas. Es una iniciativa que en diversos momentos se ha llevado y que ha mejorado mucho el indicador de hogares con ¿Eso lo estufas. operativizan ustedes o supérate? No, eso lo operativiza una mesa interinstitucional encabezada por el Ministerio de la Presidencia, en la cual estamos participando alrededor de 7 instituciones. Está Supérate, estamos nosotros, obviamente, el ministerio que mencionaba, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, la DASAC, el Gabinete de Políticas Sociales. Fíjate, estamos ahí sentados discutiendo cuál es la estrategia y cómo lo vamos a hacer. Y No mucha burocracia, tantas instituciones para eso. Al contrario, porque teníamos menos estufa y cuando nos sentamos, todo el mundo tenía un plan particular y creamos un Y el solo plan, la DASA, ¿cuántas? La DASA tiene estufa para darle al país entero. Bueno, pero para ese objetivo tenía unas cuantas identificadas y entre todos se logró un número mayor. Pero además, entre todos se pudo cruzar las prioridades. Augusto, Territorial, y perdón que sea tan efusivo, eso no quiere decir que vemos mucho que estamos duplicando el quehacer. Tenemos mucha asistencia social en ese sentido, la asistencia, no sería protección social, que estaría replicada en varias instituciones. Porque si tú tienes el gabinete que te está dando estufa, tienes a Supérate que te está dando estufa, la DASA te está dando estufa, el Ministerio de la Presidencia te está dando estufa, entonces quiere dejar dicho que hay una duplicidad de funciones, pienso yo. Justamente ese es el punto donde siempre hay oportunidad. Ahí solamente quedaría limpio tú. No, yo no. Tú tienes que dar la data porque tú no. No, pero también. Relativizas. Pero aquí, por ejemplo, Supérate no necesariamente da o es su rol el dar. No, Supérate con la familia. Pero ¿qué pasa? Supérate tiene el bono gas. Ah, ok. Entonces, un hogar vulnerable que te está diciendo, yo estoy yo estoy cocinando con leña y carbón, entonces ese puede ser un objeto, se aplica en su medida de ICB para que tú le asignes el bono gas. Entonces, ¿qué tú haces? Le quitas la leña y el carbón que hace daño al medio ambiente y ahí entra el Ministerio de Medio Ambiente, que no necesariamente está dando
estufa, sino que el Ministerio de Medio Ambiente tiene el problema de que me están mochando los palos en estas comunidades, me están cortando árboles. ¿Para qué? Para una necesidad que es el básica. combustible. Entonces, fíjate dónde vamos tres, pero el Ministerio de Energía y Minas también tiene otro problema en esa misma dirección y trabaja, de hecho, su misionalidad le permite apoyar el tema de combustibles en algunos territorios. Entonces, fíjate que no necesariamente todas estábamos dando, pero todas teníamos un plan y una manera, digamos, que pueden ser iguales o diferentes de abordarlo. Pero cuando nos sentamos, usamos los datos, tomamos mejores decisiones. Ya sabemos los hogares, lo cruzamos con los puntos de las RAS de Supérate, lo cruzamos con la data nueva de San Juan que acabamos de levantar y pudimos encontrar cuáles son esas zonas cluster donde implementar esta política pública. ¿Resultado? ¿O cuáles son los resultados esperados? Menos hogares dependientes de ese... ¿No tiene un número rápido del impacto que han tenido en ese proyecto? No, lo que pasa es que estamos en implementación. Ok. Es decir, ahora... Planificando. Exactamente. Iniciaríamos con una 2.000 estufa, una 2.000 familias. Excelente. Sí, Excelente. exacto. No resuelve el problema, pero avanza y crea la metodología. Y además demuestra, mira, esto es un paso a paso que nosotros entre todos podemos hacer. Y tú ya tienes territorio, que lo vas a mapear, ya este está fuera. Y en un año vas a poder monitorear, pero en el territorio que fuimos, porque ya lo tienes perfectamente geolocalizado. Cuando tú me dices, van a comenzar con un piloto de 2.000 estufas, ¿verdad? Y yo hace tiempo escuché a un joven hablando del impacto de un programa que tocó 2.900 familias, era un programa de cáncer que había y se engavetó. Y el impacto es 2.000, entonces me quiere dejar dicho que ustedes cohesionaron tantas instituciones para un impacto de 2.000 familias. Yo creo que eso sería un piloto. Sí, justo. Deben ya eso. Sabemos. Claro. Justo Lo es que un yo piloto, pienso pero te deja una metodología. Sí. Que eso es la gran ganancia. Para mí es como una burocracia de donde yo lo veo. Si Uber me va a ubicar, o sea, como un manual de procedimiento como el que usted, y una mesa de trabajo como la que ustedes están haciendo, correcto. Sabemos que ayudamos al medio ambiente, sabemos que ayudamos a las familias vulnerables, sabemos que evitamos que nos estén cortando los palos y tenemos las instituciones que confluyen. Yo entiendo que el piloto con 2.000 en un país donde tenemos tantas necesidades, donde llegan temas climáticos como el que ocurrió ahora, es poco. Sí, es poco, pero ojo, tú tienes una realidad. 150.000 hogares aproximadamente tienen una de las dos, o las dos. Uso de leña o carbón, de acuerdo al 10º censo. ¿Qué hacemos? Opción 1, no le prestamos atención y dejamos que no hacer nada, como diríamos los hacedores de política pública. Opción 2, cada quien toma sus acciones particulares. No resolvemos el problema ni en un territorio, ni en un espacio, ni creamos una metodología común. Yo necesitándote, tú necesitando del otro. Ahora, ¿qué ha Me sucedido? da miedo, Augusto, te voy a explicar. No tiene por qué darte miedo. No quiero que sea. Lo que pasa es que acabo de vivir un tema donde si mañana Augusto de los Santos, que cree en esa política pública, no está, Ajá. llega un incumbente X y dice no, y estufa, ¿para qué estufa? Y llega con una política pública de él y algo que ya ustedes como un piloto midieron el impacto medioambiental, en calidad de vida, en todo lo que se llama, eso para mí es proteger a la familia. Pero llega alguien y cambia eso no le funciona. Bueno, mira, eso que tú mencionas es un riesgo de toda la política pública en general. Y no solo en República Dominicana, lo estamos viviendo. Lo vi en el ámbito del Estado. Y en el extranjero, a cada rato ocurre que cuando cambia una visión, sobre todo de las grandes potencias, Sí. cambia las estrategias. Y la estamos viviendo y eso tiene un impacto significativo, incluso genera una incertidumbre importante. ¿A qué nosotros aspiramos? A que esa metodología sirva de base para ¿qué? Para conseguir más recursos y poder afrontar el problema de manera directa. De manera particular, nadie va a poder lograr ese resultado, ya que es un indicador como de lo llamado de última milla, están en su última etapa.
Cuando tú hablas de 3.6 millones, 3.7 millones de viviendas ocupadas en el territorio nacional y solo 160,000, la estadística fría te dice, pero que son muy pocos. Tú no te imaginas lo que yo estoy pensando ahora mismo, adivina. Yo estoy pensando como tú estás involucrado en esa planificación desde la fundación nuestra. Nosotros podemos hacer un gran trabajo y apoyar también, porque para mí esa política va a ser muy acertada. Claro, y al final de cuentas, eso va a sumar a que ya vamos a tener un procedimiento, vamos a tener datos confiables, pero sobre todo vamos a saber cómo accionar y vamos a saber cómo pedir los recursos. ¿Por qué? Porque peor es salir sin un piloto y decir, yo creo que la solución es aquella de manera particular. Aquí tú estás viendo todos los efectos y arrancas con eso. Pero no solo en ese sentido. Hay otras instituciones que no necesariamente tienen tantas vinculadas. Por ejemplo, el programa Conectando a los No Conectados de Indotel. Para mí, una de las iniciativas que desde que hemos llegado encontramos y de una vez nos pusimos on board con ella, porque qué bonito es poder llevar no solo un celular, ni llevarle conexión a Internet, y llevarle la oportunidad de acceder, de acercarse a la tecnología de información y comunicación a territorios donde ni siquiera tenían la oportunidad de tener una red telefónica. Pero además una formación que le ha llevado el Indotel en paralelo, donde te enseñan cómo usarlo para optimizar, para capitalizar oportunidades de negocio. Y cualquiera me dirá, cualquier pesimista me dirá, bueno, pero la mayoría lo va a coger para otra cosa. Es verdad. Pero Puede ser. puede ser. Pero cuando tú vas cambiando, vas primero dándole acceso a ese derecho tecnológico, que es el derecho de tener acceso a la tecnología de información y comunicación, pero además le formas a esas personas, sobre todo porque la mayoría eran mujeres en zonas rurales. Tú estás garantizando que ellos tengan otra manera de verlo, de ver el uso de ese aparato tecnológico y de poder capitalizarlo, de poder generar recursos, de poder hacer opciones. Y me dio mucha satisfacción ver los testimonios que presentaron en la última actividad que Y tuvimos. eso es lo que mejor no, eso no se lo lleva en lo más recóndito de su corazón. Claro, claro. Tú te enteras de cómo una señora que tenía un huertito atrás, ella lo tenía y a veces tenía la cosa y se le perdía, entonces ella manda su foto, tengo aguacate, y la gente a comprar. Wow. Tengo lechosa, una mata que le pare 10, 15 lechosas, mire, tengo lechosa, y la gente iba y le compraba la lechosa. Y esa señora ahí, con lo mismo que tiene, está capitalizándose, está generando recursos y quizás no va a construir, ojalá que sí, pero quizás no va a construir un imperio económico, pero va a garantizar su medio de vida en el momento en que necesite comprar sus Y medicamentos. que ahorita siembra otra matica y pone otra Siembra. cosita y va creciendo. Y a su vez enseña a las otras de que en vez de yo estar usando para otros fines, para el entretenimiento, déjame también aprovechar y crear valor. Así mismo, qué bueno, Augusto. Mi siguiente pregunta va dirigida al técnico, a un hombre creador de políticas públicas. Si tú tuvieras la oportunidad de hacer un decreto, uno solo, en materia de protección social, ¿qué tú cambiarías en toda? Tienes la oportunidad de un decreto. El presidente te está dando la oportunidad de que formules un decreto para toda la protección social. Él se ríe. Oh, debo reírme porque es una pregunta bien capicúa porque, Entonces, digamos, no, pero yo apuesto a ti. sí, Y te digo porque creo que debemos exprimirte, debemos sacarle a la gente que tiene las capacidades, debemos sacarle el máximo. Y esta vez el presidente te está dando la oportunidad de hacer un decreto y que tú en ese decreto estipules qué tú cambiarías en toda la protección social. Un solo decreto tienes. mira, no, Puede tener mucho considerando y mucho vistos y muchos artículos y numerales. Mira, no es tan simple y quizás yo no tenga una respuesta concreta en este momento y porque yo respeto mucho lo que nosotros hacemos y el sistema se encuentra en un proceso de madurez, de cambios importantes que han sucedido.
Pero definitivamente hay un trabajo importante que seguir desarrollando en materia de focalización, que tiene mucho que ver con los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Y esto no solamente para pensar en cómo tradicionalmente la gente ve la protección social, que es fundamentalmente la tarjeta, hay muchas otras cosas que el gobierno dominicano ofrece en materia de protección social. Ejemplo, las personas en condición de discapacidad, que ahí está haciendo un gran trabajo el CONADIS con Benny Mega a la cabeza y Alessia Alcántara, o sea, han llevado al territorio esa institución. Llamarlo a Benimé, Han llevado al territorio, el primer nivel y un gran amigo y un abrazo a ese gran... a esa institución al territorio. Han llevado a Dajabón, a Santiago, a La Vega, a Cotuí, a San Francisco, el CONADI. Anteriormente, el que tenía una discapacidad tenía que venir a CONADI a certificarse. Pero ¿cuántos sabían que hay una certificación de discapacidad? Muy pocos. Muy pocos. Y luego, ¿cuántos saben los beneficios que te puede dar tener esa certificación de discapacidad y la serie de programas? Entonces, fíjate cómo entra la focalización y cómo entra la mejora en la focalización, porque me va a ayudar a permitir identificar las entradas, cómo yo entro al sistema, que no sea que yo estoy en una situación de vulnerabilidad, sino que en algún momento el mismo sistema me traiga la ayuda o el apoyo que necesito. Obviamente la mayoría de estos son transitorios y por eso la importancia de lo contrario, de la focalización a la salida, de que cuando ya Carlos Zapata progresó, entonces Carlos Zapata, tu notificación adecuada que diga gracias, ya llegó tu momento. Te moviste despacio, sí. Sí, o sea, eso pues definitivamente estaría ahí, cómo mejorar la focalización. Y en esa mejora de focalización hay una serie de capítulos, artículos, numerales, literales que son muy finos y que requieren una mayor Le voy a decir profundización. yo algo al amigo mío. Si a mí me dan la oportunidad de hacer un decreto, lo primero es que yo hago otro decreto siendo yo presidente. Mentira. Mentira. Pero, te me saliste debajo de una goma Pero entiendo tu posición. Eh, Creo que se pueden todavía hacer grandes cosas. Creo que se pueden crear políticas públicas donde las alianzas estratégicas van a ser fundamental para que den al traste una política que permanezca con el tiempo, que haya un instrumento jurídico que no permita que el sucesor de Augusto pueda cambiar esa política pública por amor al arte, pueda innovarla para mejorarla, Claro. para el impacto, vamos a crecer, o se dinamizó, o hubo un impacto, un fenómeno climático, un fenómeno atmosférico, y debemos focalizarla. Bien. Pero eso que tú mencionas, Carlos, es muy importante. Por eso decía, eso tiene mucho que ver con la madurez institucional. El país va en franca madurez institucional. Los últimos 30, 40 años. Mi amigo, el político, Te está hablando, el director de Suben. no te está hablando tu amigo. Ok. Tu amigo te está diciendo que a su vez Ahora sí. que a su vez todo eso, te está diciendo que en estos 30, 40 años hemos madurado mucho. Ahora siempre hay retos. Y los retos están en esas esquinas donde no se le ha podido dar continuidad, que es lo que tú has mencionado. Pero para cómo se van sellando esas cosas, como mencionaba al principio, fortaleciendo la gobernanza, creando protocolos, creando los manuales que son los que van a guiar las operativas, creando los manuales operativos de los procesos. Muchas veces ocurre que se crean programas, que se crean iniciativas, pero no se documentan. Se actúa con ellos, se hace una documentación básica, pero no se protege la documentación básica. Pero además hay otro elemento que ha faltado y que quizás es una falencia general. Hay que seguir desarrollando, y cuando digo que ha faltado en la construcción de política pública nacional en general, que ha ido mejorando, sí, eso me consta, me consta que han habido cambios importantes, pero tiene que ver con la evaluación de los impactos. Pocos programas evalúan impactos. No hablo de la protección social, hablo general. Construye un hospital y luego estimo que ese hospital me va a atender 5,000 personas, pero luego
ese hospital solo tiene capacidad para 500, solo asisten 500 porque ese es el entorno. O son 25,000 y no lo prevé. Tuvimos en un momento, como me decía un amigo, una generación de leyes que creaban distritos, municipios, que cuando tú lees los considerandos, eso da miedo. Todos, cuando tú sumas los considerandos de muchos de ellos, con las poblaciones que dicen que tienen y la razón por la cual fueron elevados, fuéramos como 40 millones de dominicanos. No, ¿Por qué? Porque falta el instrumento de política posterior que incluso va en todos los estamentos. Ahí te lo estoy poniendo en el legislativo y en diversos momentos del poder legislativo, no en el presente. Estoy hablando de, sobre todo ese momento, hubo una expansión abrupta de instrumentos jurídicos, de instrumentos legales que establecían la creación de nuevos espacios municipales, sobre todo. Entonces, ¿qué te dice eso? Que nos ha estado faltando esa cultura de medir el impacto. Entonces, si no es cierto que a 10, 15 años después usted tiene el crecimiento proyectado o la población que tú dijiste que tenía, whatever, si ya se aprobó con esa población y luego vienen periódicamente los censos y dice que no, que tú lo que vas en franco, entonces, ¿cuál es el procedimiento para atender esos casos? O sea, debo relegarte, debo absorberte en otro territorio, y eso un ejemplo, pero pasa en muchos impuestos que fueron transitorios y siguen ahí hasta que la transitoriedad venza y no vence la transitoriedad. No vence. Y es parte de la idiosincrasia. Ahora, donde voy de acuerdo contigo es que deben crearse los manuales y protocolos que fortalezcan las acciones. Sin eso, tú no puedes ni siquiera aprobar un programa. Y luego, cuando tienes ese programa que ya lo has probado, que lo has medido, que lo has establecido, que lo has parametrizado, vienen otros instrumentos más fuertes, que ya son los que sí dicen, bueno, si funciona, vamos a elevarlo a un decreto y quién sabe si una ley que ande detrás y te proteja el mismo mecanismo. Ok. Bueno, Augusto, vamos a una parte bien chula. Yo veo que tú tienes un perfil, o sé que tienes un perfil técnico fuerte, pero y es inevitable para poder desarrollar esos perfiles como el tuyo, estar cerca del instrumento institucional o gubernamental, llámese poder, como le decimos en Voz Populis. ¿Te ves en algún momento dando pasos ya en políticas, en una política activa, militancia? Sabemos que todos somos políticos, sé de ti, de tu parte técnica en las políticas públicas, en la creación de políticas públicas a nivel partidario, pero ¿te ves activo en algún tema partidario? Bueno, definitivamente decir que uno no es un ente político es una mentira. Es una Todos mentira. somos ente político y todos tenemos inclinación política. En mi caso, pues, de niño tú sabes que yo soñaba con ser presidente. Sí, de hecho, Cuenta con mi apoyo, cuenta con mi apoyo. de niño recuerdo que hasta lo llegué a escribir, teníamos un camarote, lo llegué a escribir, Augusto será presidente, yo dormía abajo. Y todavía tengo familias, sobre todo niños de 5 años, hablándote de que quiere ser presidente de la República, 6 años que quiere ser presidente de la República. Y es un sueño, Con el proyecto. sí, sí, hay que crearlo ahora para el futuro. Voy a hacer, y perdón que te voy a interrumpir, viene un nuevo proyecto, se llama, wow, voy a darte la primicia, te la iba a dar privado, pero para que sepas, eres de los invitados, van a ser invitados que tienen esa misma visión o que son líderes en algunos estamentos, eh, no solo políticos, CEO de empresa, y se llama Bitácora de un Líder. Te doy la primicia. Y tú vas a ser uno de nuestros invitados especiales. Ahí vamos a hablar de política. Muy bien. Ahí vamos a hablar de Augusto, el que le tocó a lo mejor irse a pie para la universidad para hoy ser un técnico de primer nivel, ser el director de Ciuben. Sabrá Dios cuántas veces no tenía el pasaje para ir a la universidad. No sé si es tu realidad, pero vamos a hablar de ese tipo de temas. Cuenta conmigo que ahí voy va a a ser estar muy bitácora del selectivo, líder. va a ser muy selectivo. En la bitácora de un líder vamos a hablar de políticas importantes, de ideas, de visión, de por qué tú querías ser presidente con 5 años.
Y continuando con la pregunta, en la política, ¿cómo te ves? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué piensas hacer? Si solamente el técnico que está allí resguardado en una habitación o una política activa en los territorios, ya con la experiencia ya acabada. Creo que... Mira, en este momento estoy muy concentrado, una respuesta cliché, déjame darte para que... Estoy muy concentrado en las acciones. Ahora, sí te digo que en este momento estamos trabajando muy fuertemente en el desarrollo técnico de lo que llevo. Ahora, eso no descarta que sigamos aportando, por ejemplo, en este caso al partido, en la Secretaría de Políticas Públicas, en la cual somos miembros y hoy fuimos parte de la construcción del programa de gobierno del presidente Luis Abinader y de los alcaldes también. Te cuento que trabajé con varios alcaldes en la creación de su programa de gobierno municipal, ahí bajo el tutelaje del amigo Domingo Matías y demás. Entonces, voy a ver a Augusto detrás de telón, lo voy a ver conectando con la gente, parándose a dar un discurso y decirle que sí, sí podemos creer en la República Dominicana, que sí hay políticos que tienen una mirada, no tan solo con ser presidente, sino con hacer transformaciones reales. Me vas a ver posiblemente en los dos espacios. Ok. Posiblemente en los dos espacios. Vamos a continuar con esta conversación en un Colado Podcast, conversaciones auténticas con aquellas personas que hacen la diferencia. En un momentico vamos a venir a otro espacio, Augusto, donde venimos con un coladito amargo, nos vamos a tomar un café y vienen un par de preguntas capciosas. Prepárate. Está bien, gracias. Esto es un Colado Podcast, conversaciones auténticas con aquellas personas que hacen la diferencia. Quiero aprovechar nuevamente, tómate un minutito, no te van a cobrar nada. Inscríbete, apóyanos a seguir trayendo invitados de calidad que vienen a agregarle valor a la República Dominicana y con la información que nos emiten y con las transformaciones que de estos espacios podemos traerle a la República Dominicana. Continuamos con un Colado Podcast. Bueno, continuamos con un Colado Podcast, conversaciones auténticas con aquellas personas que hacen la diferencia. Te voy a seguir pidiendo que por favor dale a la campanita, continúa, síguenos para poder seguir trayéndote contenido de valor, trayéndote personas, invitados que valgan la alegría, no que valgan la pena, que vengan a darnos una mirada diferente de lo que son, en este caso, las políticas públicas. Pero ya estamos en un espacio que no es el más contento para todos, pero vamos a terminar con dos preguntas que son de política y luego vamos a ir al colado amargo que a muchos quizá no les agrada. Desde tu experiencia, Augusto, continuando conversando contigo, ¿qué tú entiendes que le falta a la política dominicana para realmente poner a los más vulnerables en el centro de las políticas públicas? Mira, podría pensar en varias acciones, así que se me ocurre de entrada. Una de ellas es el involucramiento. Y eso es fruto de el propio sistema que te va excluyendo y te va generando trabas, te va generando limitaciones y hace que tú te sientas desalentado, desmotivado, te saca de foco. Entonces tú no participas activamente y por ende no quieres ser parte de la política porque hay más de lo mismo, porque ahí todos son malos, son ladrones, son poco serios. Pero entonces tú que puedes apoyar transformando tu realidad desde abajo, no participas, no te involucras, entonces le dejas el espacio a personas que quizás no tengan la misma sensibilidad que tú tuvieras. Entonces hay un empoderamiento, sobre todo lo más vulnerable, que es necesario crearle espacio como el que tú mencionabas, de liderazgo, donde se vean y se sientan parte, esos jóvenes que están en los barrios más vulnerables, se vean parte de su comunidad y no se vean como un ente de conflicto únicamente o como el que está aquí pero no encaja, sino no, tú puedes aportar valor aún tú siendo disidente o teniendo opiniones contrarias. Entonces hace falta esa orientación. Por otro lado, hace falta calidad humana en muchos actores, muchos tomadores de decisión y como decía ahorita,
A veces vemos la vida desde nuestro privilegio. La vemos desde el beneficio que yo tuve, que quizás tuve un padre o una madre presente, o lo tuve los dos, pero esa no es la realidad del todo. A lo mejor Me gusta esa mirada. hay muchas personas que no tuvieron esa misma condición. Tú tienes que pensar en ese otro grupo, tienes que pensar en ese que el agua no le llegaba y que tenía que cargar agua a distancia. Entonces, a veces asumimos que todos tenemos todo y no es así. No es así. Hay que pensar en que, en que todavía hay muchas brechas que hay que seguir atendiendo. Y entiendo también que hay un elemento que tiene que ver con la forma en cómo estamos educando a las personas. Estamos educando sobre todo a los jóvenes, y hablo de personas, fíjate, porque incluso en la educación adulta también puedes ver que es enseñarte, más no dejarte o crearte las capacidades para que tú desarrolles conocimiento, para que tú puedas crear cosas, ¿no? Sí. Yo te enseño cosas. Te digo 2 más 2 son 4, y si tú sabes que 2 más 2 son 4, bueno, puedes comer. Entiende que perdón con la legislación que tenemos ahora, ¿tú crees que funciona la protección social bien, sin problema? Digamos, siempre hay oportunidades mejor. Sí. Siempre la hay. Pero digamos que en este momento acabamos de tener una transformación interesante. Creo que es momento de ver la madurez de esta nueva transformación y ver qué pasa. O sea, no podemos asumir... Lo que quiero es no irme por la parte técnica, porque vamos al colado amargo. Lo que yo quiero saber si yo puedo contar con que un técnico del nivel tuyo pueda ser un legislador en algún momento. Bueno, sí. ¿Tendría eso? ¿Tendría Augusto de los Santos en algún momento aspiraciones a ser legislador, alcalde, Senador, diputado? Sí. Siempre uno tiene ese deseo. Okay. Y como te decía, yo soñaba con ser presidente, pero también luego cuando fui creciendo decía, no, el senador. Y todavía hay gente que me dicen el senador. Excelente. Pero claro, siempre en marcos a nivel normativo, como decía, es necesario proteger. Y tú llorabas casi mente o nos contabas con mucho dolor esa dificultad de cuando no se tienen las reglas claras. Y eso no es menor, porque eso hace que primero sea muy ineficiente, que no dé garantías, que la gente no se sienta involucrada, no se sienta parte, etcétera. Pero la legislación, pues, necesita siempre adecuaciones, sobre todo fortalecerla. Acabamos, como te decía, de resufrir grandes cambios. Siendo preciso y claro, no tienes ahora mismo, quiero ser legislador, quiero ser senador, está en tus planes. A corto plazo... Los técnicos como tú siempre tienen como una planificación. En tal tiempo me gustaría esto, en tal tiempo aquello. Mira cómo yo te hacía una pregunta hasta el 2030 y me la desmenuzaste paso por paso. Quizás a 2028 es muy temprano. Digamos, todavía hay cosas que tengo que seguir desarrollando. Seríamos de un gran legislador, creo yo. Pero bueno, la vida es la vida y da mucha vuelta. O sea, el hombre es él y su circunstancia. ¿Tú estás involucrado en algún proyecto político ahora mismo? Aparte de tu partido, ¿estás involucrado en algún proyecto político? Sí, nosotros hemos estado apoyando técnicamente al equipo de la vicepresidenta. Ok. Pero entonces ya se salvó con técnicos como tú, que manejan los datos, la protección social, que es el punto de lanza en la protección social adaptativa. ¿Qué más se puede pedir? Sí, estamos muy confiados de que la vicepresidenta Raquel Peña puede tener un gran rol si llegara a asumir las escalinatas de Palacio Nacional. Felicidades, querido hermano. Ahora vamos por un colado amargo, ¿oíste? Por si la moca. Y hay un tal José Miguel, ese equipo técnico que está por ahí afuera, que hace que esto ocurra. También aprovechar y darle las gracias, pero vamos por un colado amargo. De esa no te salva nadie. Ay, papá, le dio hasta un trago amargo. Lo mejor que hace. Augusto, esto es un espacio de un colado amargo donde yo te hago preguntas rápidas, respuestas cortas. ¿Y con quién? Vamos rapidito, que... Augusto de los Santos. Le tiran sus amiguitas por DM, admiradoras. Bueno, mira,
Yo tengo... No, lo que pasa es que parece José ser... Miguel, que conte en acta. Ahí tiene que ir un meme. Si usted viera la cara de ese señor, parecía un poema. Cuénteme de eso, vamos a ver. Yo he visto muchas solicitudes de seguidores, pero... Usted no lleva las redes sociales como yo no las y llevo. tampoco... Lo que ocurre en mis redes sociales, eso no No, soy he yo. visto muchos seguidores raros, yo, pero qué extraño, pero imagínate tú, yo no soy, no tengo espacio para eso. Augusto de los Santos, ¿con quién? Figura pública, política o internacional pública, pero figura. A Augusto de los Santos le gustaría bailar reggaetón. Ay, 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 ay. Papá Dios. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, con Gloria Reyes. Gloria Reyes, ay, mi amiga y mi hermana. Gloria, ya usted sabe, Augusto de los... ahora, Hermana mía, no, hermana mía. mi hermana. Yo adoro a esa mujer. Ella me gustaría... No, pero con Gloria baila reggaetón, para no. para que no te equivoques. No lo he visto, ¿Con qué figura Augusto de los Santos se daría un humo? Me voy por ahí a emborracharme. De esos días que uno dice, cónchale, me voy a acordar de los viejos tiempos. ¿Con qué figura Augusto se tomaría unos traguitos de más? Mira, yo podría decirte con el viceministro Luis Madera. Luis Madera. Sí, eso sería muy interesante. De la presidencia. Ya. Mi hermano Luis Madera. Sería muy interesante sentarme a rememorar y a reflexionar, como nosotros decimos, la solución de los problemas del mundo. Ok. Y si Augusto de los Santos estuviera tomando un examen y te tiene que fijar de alguien porque si no te va a quemar, ¿qué funcionario, figura pública, artista tú te fijarías? Te va a quemar si te fija mal. Sí. O de alguien que no sepa. Mira, el presidente. Coño. El presidente Luis Abinader. O sea, cada vez que yo he tenido la oportunidad de estar en un espacio privado donde se discuten temas técnicos, me deja más sorprendido su capacidad de, a pesar de ser un gerente de grandes acciones, de estar pendiente de detalles, de temas de pobreza, de temas de población. Cuando fuimos a presentar los resultados del censo, recuerdo que hablamos de un distrito municipal de San Juan y dice, sí, ahí, eso es entrando por esta loma, no sé qué, ahí no sé cuánto, sí, habían tanta vivienda, es verdad, hay mucha gente que viajan, y yo, pero Dios mío, ¿a qué nivel, siendo presidente de la República, con 1000 ocupaciones pendientes a detalles como eso? Excelente. Eso es para entonces. ¿Y para irte de fiesta, con quién? Mira, yo creo que una buena rumba dentro de los funcionarios de gobierno, de los amigos funcionarios de gobierno. A mí me gustaría irme de rumba. Ay, óyeme, esos cortes de esa risa no me pueden quedar. Mira, hay dos, yo te puedo decir 2 personas. A mí me gustaría tener una rumba con doña Yanilda. Con Yanilda Vázquez. Doña Yanilda Vázquez, para mí... Sus cumpleaños son muy mencionados, memorables. Una dama que me encanta la energía que pone, y con mi amiga Mayra Jiménez. Yo me imagino con ella dos una fiesta. Yo he tenido la oportunidad de compartir. Te va a dar buena fiesta. Sí. Muy buena fiesta. ¿Y para irte de viaje, con quién? Irme de viaje tiene que ser alguien planificado. Yo soy muy despistado. Yo creo que me gustaría viajar con Ito Bisonó. Víctor Ito Bisonó. Ito Bisonó, sí. Sí. Yo creo que me enseñaría cosas que yo nunca me imaginaría, como su exquisitez, su manera de ver la vida. Okay. Creo que me aprendería muchas cosas de valor. Ok. Muy bien. Si te tocara hacer un discurso y a mitad, ve a ver, José, y a mitad del discurso
tuvieras que ir a mitad, ¿quién te gustaría que te sucediera en el discurso? Mira, discursivamente, aquí te puedo decir que hay varias personas que a mí me gusta verlo y que he aprendido mucho con ellos. ¿Tú sabes quién últimamente he tenido la oportunidad de verlo y quedo el doctor Guido Gómez Mazara? Mazara, me lo imaginé. Dios mío, o sea, qué capacidad de ser sencillo y a la vez exquisito Sí, mira, y Guido profundo. es alguien para mí sobre todo profundo. Dentro de la sencillez, Para mí su comunicación es muy asertiva desde el punto informativo, intelectual, pero con un discurso que conecte. Yo me quedaría, te lo voy a traer, con José Ignacio Paliza. Para mí pocos discursos son tan eh, elevados en información, elevados en contexto, en tono, motivan, pero sobre todo conectan con esa política de arraigo, ese discurso de barricada moderno. Creo que José Ignacio alguien, porque Guido con el micrófono en la mano en una entrevista, para mí quizás sea el mejor exponente que tiene el capacidad PRM y que tiene el Indotel. de enfrentar a todos y quedar bien y no pasa nada. Sí, sí, tiene una persuasión brutal. Sí. Tú sales convencido, aunque yo te voy a mencionar varios nombres y me vas a decir en una palabra, con una sola frase, que te evocan. ¿De acuerdo? Ok. Juan Bosch, Respeto. Toquicha, Digamos que Toquicha emprendedora. Emprendedora, sí. ok, Santiago Matías Lofoque, Mira, yo diría inmediatez. Una persona de lo inmediata, creativa, sobre todo. Inmediatez, Leonel Fernández, Escúchame de nuevo. Pero digamos, Leonel Fernández él tiene una visión y tiene su visión. Yo quizás cosas no comparto, pero tiene una visión que hay que respetar. ok, Danilo Medina Sánchez, Pragmático, Hipólito Mejía, llano, cercano. Rafael Leonidas Trujillo, A mí esa parte me marca un poco, digamos. No tengo otra palabra que no sea dictador, que lo resume todo lo que me evoca. mi tirano, Sí. el Alfa, El alfa, ¿no? No es de los carros. El alfa, el reggaetonero, sí, claro, el de los carros de lujo. Mira, el alfa es alguien que conecta con la gente, Ok. y le llega a la gente. Ok, entonces, Luis Abinader Corona, Como decía ahorita, capacidad, entrega, dedicación, inspiración. ok, José Francisco Peña Gómez, Mi líder histórico, mi inspiración de infancia, por uno de los que yo decía que quería ser presidente. Bueno, hermano, no puedo irme sin antes darte las gracias por este espacio donde creo que debe de repetirse, ya que tú traes informaciones de primera mano de la protección social, de la institución que tú diriges y que quizás poca gente conoce en ese rol y que hoy, cuando vean esta entrevista, el Colado Podcast, van a saber cuál es el rol fundamental del SIUBEN y qué ocurriría si el SIUBEN no existiera. Sí. Si no se maneja esa data. Gracias, hermano, por venir aquí con nosotros. Gracias por una entrevista tan exquisita. Te auguro mucho éxito en todos los pasos que dé en lo adelante, políticamente, institucionalmente. Te felicito. No, aquí sí no estoy felicitando al amigo. Aquí estoy felicitando a un funcionario que renovó, que relanzó y que sobre todo innovó en una institución que parecía, o sea, que no se veía como ahora se ve. Ahora, cada programa de protección social necesita del instrumento del SIUBEN para poderse ejecutar. De verdad, te felicito.
auguro éxito, que sigas innovando, que sigas dándole lo mejor que tú has sabido darle a la República Dominicana, porque mañana, el día de mañana, se te juzgará por aquel legado que tú dejes en esa institución o cualquier otro paso que tú vayas a dar. Te sigo augurando mucho éxito. Tú sabes que de este lado tienes un aliado. En la plataforma emisora Nave Digital también tienes un aliado que te va a apoyar en todas las iniciativas, porque lo que tú haces realmente es lo que llega al Señor. Decía Juan Pablo Duarte que el que cuida a sus hijos cuida la República Dominicana, y tú trabajas con los más vulnerables. Tú trabajas con aquellos niños que van creciendo y que mañana serán el futuro nuestro. Trabaja con las personas que más nos necesitan. Te auguro éxito. Si quieres dar un mensajito antes de irte, querido hermano, de mi parte, gratitud a ti. No, gracias por la invitación. Para mí es un gran honor apoyarte en esta iniciativa, estar aquí, crecer. Yo sé que van a crecer los seguidores. No se dejen de inscribir. Y de verdad, mira, decirte algo. Esto es un espacio de eso que tú vienes con un libreto prediseñado y cuando va pasando la entrevista tú dices, te digo que yo venía revisando un informe. Pero mira, si me preguntan de esto, el informe dice que son tanto en tal sitio, tanto. Pero me ha servido hasta para relajarme en día tan complejo y tan convulso como de esto. eso se trata. Gracias de verdad por la invitación. Por eso son las conversaciones auténticas con ustedes, los actores que hacen la diferencia. Y contigo me esmero en decir que hace la diferencia, porque has hecho de una institución que siempre estaba detrás del escritorio a una institución que se ve en los campos, a una institución que tiene presencia de su líder, liderando un grupo de hombres y mujeres que van a llevar la data para que aquellas personas que están en estado de vulnerabilidad se muevan despacio. Señoras y señores, esto llega gracias a Postopédico de la Reina, ZG Shooter, La Nave Group, TD Express. Todos ellos hacen que esto sea posible. Inafocan, la gente del instituto Inafocan, hacen que llegue un Colado Podcast hacia ustedes. Y no puedo dejar de mencionar a Línea Ville, que es también parte de nuestros patrocinadores, para que sigamos dando lo mejor de nosotros y para todos los dominicanos llevar información importante. Hermano, gracias. Y nada, este es tu espacio. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. Cuéntame, ¿y listo, mi rey?